La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Bernardo Castellanos. El ingeniero civil experto en hidráulica, pero se ha vuelto un oráculo en materia de sistema energético. Es el que más escribe y el que tiene más informaciones que son oficiales. Y el que más ha estudiado. Pero el que más lo maneja. Sí. Y hacía un par de meses que no venía por aquí. Bernardo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Jacqueline, Ramón. Tú sabes que esta es mi casa y yo, más que privilegiado, halagado, siempre compartí con ustedes y con la teleaudiencia. Muchas gracias. Sí, y yo quise convocarte porque el tema eléctrico está caliente. Está tan caliente que el presidente lo tuvo que tratar. Porque lo que escuchamos del área energética, ahí me mandaron en las redes el distribuidor de una de las redes que dijo que aquí no hay apagones. Ah, sí, ese es el payaso de Santiago que dice que las culebras son las que producen los apagones. Si no el calor o que lo que está pasando es que hay un aumento de la demanda. El presidente más o menos insinuó que era un problema de inversión. No. Pero, ¿cuál es la causa de los apagones, Bernardo? Míralo aquí. Esto lo dice el nuevo administrador de Manuel Nau, que es un profesional que debe tener más de 10 años en el sector eléctrico y que lo han puesto como Piche Tapopo, que es el cuarto administrador de O sea, es una falta de inversión. Eso nadie lo puede negar. Y hay un artículo en el Listín Diario de hoy que yo exhorto a la población que lo lea, de Federico Jovinet, que da en la diana. O sea, ¿cómo es posible que a 3 años usted está ejerciendo el poder? Usted venga a salir ahora a esta sociedad. ¿Qué es culpa del gobierno pasado? ¿Qué encontraron en la situación con un desastre? Cuando en 3 años, ¿qué es lo que usted ha hecho? Se le olvida comprar cables, se le olvida comprar transformadores, se le olvida comprar carbón para Punta Catalina. Todos los indicadores del sector eléctrico están peor. Las pérdidas en el 2019, porque el 2020 es un año de pandemia, es un año normal, fueron un 28%, de las 3 distribuidoras hoy día están en un 41%. Oh, Dios. De 28 a 40. A 41%, eso lo acaba de publicar CRES, tomándolo de los datos que publica el Ministerio de Energía y Minas. Los empleados, que ellos comenzaron a reducir empleomanías en la distribuidora, de 8.500 que heredaron, bajaron a 7.500, pero en octubre del 2021 comenzaron a subirlo. Y ya en diciembre del 2022 estaban en 8.090, hoy deben estar como en 8.300 y seguirán subiendo porque estamos en campaña y hay armas que salvar. Los gastos corrientes, tú tienes que son los gastos operativos de la distribuidora, que en el 2021 fueron 405 millones de dólares. Y en el 2022 fueron 450. Y en oposición, ¿qué decía el hoy ministro de Energía y Minas? Que los empleados debían ser 1.800 y tienen 8.000, más de 4 veces. Que los gastos operativos tenían que ser 121 millones y tienen 450. Y todavía tienen la cachaza de hacer declaraciones. Cuando cuando toma posesión hace 3 años y dice, no, aquí la misión es reducir pérdidas y reducir gastos. Y han hecho todo lo contrario. Y todavía hoy día dice él dice públicamente que las distribuidoras han reducido gastos operativos y han reducido pérdidas. La inversión está en el suelo. El programa de gobierno del PRM dice que la inversión para reducir pérdidas son 170 millones de dólares mínimos anuales. Y lo que han invertido son 110, 115 millones. En 3 años. No, cada año. Ese era anual. Y el presidente ahora dice, son 2.000 millones para reducir los apagones. No, los 2.000 millones no es para acabar los apagones, los 2.000 millones es para acabar las pérdidas y llevar las pérdidas a un nivel racional entre el 10 y el 15%. Pero dice, bueno, no tenemos dinero, vamos a ver si llegamos a 200 millones este año. Pero si son 2.000 millones, vamos a dar 200. Y ese va a ser el ritmo de inversión, 10 años. Y entonces en 10 años, ¿a cuánto va a llegar el subsidio? A 10.000 millones. Porque el año pasado fue 1.800 y este año con petróleo más barato, carbón a 115, 120 dólares la tonelada y se llegó a comprar a 400. El gas natural a menos de $3 el millón de BTU y se llegó a pagar $8. Y con esos combustibles
que son el 80-85% de la generación que se envía a línea, porque aquí este sistema y en el mundo entero lo que mueve la economía mundial es la generación térmica, no es la energía renovable. Vamos a estar claros en eso. Entonces, bajando esos combustibles como han bajado, sucede que el subsidio proyectado este año va a ser igual o mayor del año pasado. El año pasado fueron 1.800, o sea, 2.000 millones. Y en los primeros 5 meses de este año, el subsidio aumentó un 36% con relación al año pasado, la transferencia al sector eléctrico. Entonces ¿qué es lo que hoy día estamos recibiendo? Cosechando lo que no se sembró. Si usted no invierte, si usted no gasta, entonces ¿qué usted espera? O sea, si yo no siembro yuca, cuando voy a esperar comerme una yuca si no la sembré. Okay. Entonces, no es falta de dinero, porque el gobierno en 3 años ha gastado en subsidios más de 2.000 millones de dólares. Entonces el dinero ha estado. Lo que pasa es que la prioridad es diferente. ¿Por qué? Porque han preferido gasto y no inversión. Porque ¿cuánto cuesta el metro de Los Alcarrizos, el teleférico de Los Alcarrizos y el monorriel de Santiago? Más de 2.000 millones de dólares. Y para eso apareció el dinero, ¿o no? Y esas obras tendrán su impacto, pero muy focalizado. Pero ¿qué impacta más la economía y el bienestar de la población, de los 10 millones de habitantes que vivimos en esta media isla? ¿Resolver el problema eléctrico o no? Ahora, sí, pero la prioridad es el metro y el monorriel. Y para invertir, no hay dinero, pero sí en el sector eléctrico no hay, pero sí hay para gastar en subsidios, que eso es un barril sin fondo, es un hoyo negro. Ese es el problema. Además de que este gobierno, lamentablemente, y lo digo con dolor, sacó una carta bajo la manga, o sea, porque ellos, la realidad es que la decisión que habían tomado y nunca se lo habían comunicado a esta sociedad era el traspaso total de los activos estatales eléctricos al sector privado. Y aquí podemos ver todos los titulares. Las sedes serán gestionadas por el sector privado. Es una declaración de Sigmund Freud cuando él recibe una solicitud de alianza pública-privada enviada por el Consejo Unificado de la Distribuidora, presidido por el hoy ministro de Energía y Minas, y por el actual superintendente de electricidad, donde plantean entregar al sector privado por 33 años la sede. Y hay otra alianza público-privada con una empresa española para que se haga cargo de toda la expansión del sistema de transmisión por 30 años. Pero además tú tienes esta declaración, déjame ver si la encuentro por aquí. Esta es una carta que envió Miguel Seara Hatton al Banco Interamericano de Desarrollo, solicitando una asistencia técnica no reembolsable, una donación para estudiar las opciones para que el sector privado se haga cargo de la distribuidora. Pero eso nunca estuvo en los planes de gobierno del PRM ni del PRD. O sea, eso nunca se le ofertó a esta sociedad. Más sin embargo, eso ha sido la política de este gobierno, que no se han atrevido a ejecutarla. ¿Por qué? Por el rechazo que ha habido en la población. Miren qué dijo José Rijo el año pasado, que iban a vender las hidroeléctricas. ¿Y qué dice ahora el administrador de EGI? El ingeniero Salazar. Es todo el sector privado. Pero saben que hicieron un intento con el fideicomiso de Punta Catalina, pero no le salió bien. Miren lo que declaró Lisandro Macarrulla recién el gobierno tomó posesión. Entonces, aquí está. Iban a vender, la intención era vender las acciones del Estado en Jaina y Itabo. Acciones que le han dado a este país ingresos de más de 20.000 millones de pesos en 10 años. O sea, de las utilidades que eso... Miren lo que dice Magín Díaz en este artículo que publicó.
en noviembre, diciembre del año pasado. Eso es lo que está pasando en el sector eléctrico. No es un problema de Putin, ni del COVID, ni de Ucrania. No, es un problema de que tenemos 3 años de España boba, donde no se toman decisiones. Y como dice el refrán popular, se le fue la guagua. Y como dice Rijo, ¿cómo que se llama? Federico Jovinés Rijo, en su artículo de hoy, ¿cómo es posible que a 3 años estemos planteando situaciones y no se han dado cuenta que estamos a 9 meses de unas elecciones? Vamos a una breve pausa, Bernardo, que queda mucha tela por donde cortar con el sector eléctrico y otros temas de interés. Volvemos en unos minutos. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el ingeniero Bernardo Castellanos. Él es experto en hidráulica y energía eléctrica. Ingeniero, usted hizo una exposición y mezcló varias cosas. Habló pésimamente de la gestión de Abinader en cuanto al sistema eléctrico se refiere. No se han hecho las inversiones, apuntan a que lo quieren privatizar, bueno, y que estamos peor que nunca y hemos retrocedido en el tiempo. De pérdidas de un 28, usted dice que están sobre 40 en estos momentos y con datos que le ofrece el propio Ministerio de Energía y Minas. Entonces, la pregunta es, ¿y que no se ha invertido lo suficiente y que se ha privilegiado el metro y demás y ha aparecido el dinero, pero para la energía eléctrica y para regular el sector no ha sido así? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Es un problema de enfoque o es un problema de que no sabían realmente la situación los funcionarios y se encontraron con algo que no tenían el expertise para manejarlo? Pero a 3 años de gestión y a 9 meses de las elecciones, ¿todavía es posible enderezar el rumbo? ¿Y cuáles serían las acciones que debería cometer el gobierno para comenzar a transitar por un camino diferente que nos lleve a la recuperación del sistema? Mira, yo a lo que tú señalas, yo solamente quiero precisar que todo lo que yo he dicho aquí son informaciones oficiales y que son verificables, pues yo no estoy inventando nada. O sea, yo no digo que la cosa está mala. Los números oficiales dicen que la cosa está mala. Dicen que la situación ha empeorado. Porque todas esas cifras que yo di de pérdida de gasto corriente de empleomanía están publicadas. O sea, yo no me las estoy inventando. Y el tema de que se priorizó el metro y cosas, bueno, yo no digo que no sea una mala inversión el metro, no estoy criticando el metro como tal. Ahora, yo lo que digo es que obviamente, en términos de prioridad, un país que tiene limitaciones de recursos económicos, la prioridad es resolver este problema eléctrico, porque el problema eléctrico es transversal a toda la sociedad en todos los aspectos. El metro en Santiago va a incidir en una zona muy reducida en Santiago. Aquí también tiene un impacto muy reducido, porque tú vas a tener que la ciudad de Santo Domingo tiene el Gran Santo Domingo tiene 3 millones de habitantes, y eso impacta a menos de 1 millón de habitantes, a 200,000 habitantes, por decir algo. O sea, bueno, pero es la prioridad. El tema es cómo vamos a recuperar. Si el gobierno quisiera darle un giro y dice, bueno, caramba, estos números no me cuadran, estos números están mal, es una gestión que no ha sido buena. Si quisieran enderezar el rumbo, ¿cuál es la ruta? La ruta, volver a todas las posiciones que tenía el PRM en oposición, porque aquí la situación es que el PRM busque los discursos del ministro de Energía y Minas hoy día en oposición. Eran un discurso y unos planteamientos claros, precisos, con acciones precisas. El problema es la incoherencia, porque lo que se ha hecho desde el gobierno es totalmente diferente a lo que se le ofertó a esta sociedad y por lo que esta sociedad votó que iban a subir en el sector eléctrico. Pero bueno, ya no hay tiempo para enderezar la cosa. Bueno, siempre hay tiempo para enderezar, siempre hay tiempo para enderezar. Lo que pasa es que todas las acciones en el sector eléctrico son acciones de mediano y largo plazo. Ahora, en el corto plazo, o sea, viendo al año que viene las elecciones, la suerte está echada. ¿Por qué? Porque esa falta de inversión de 3 años, no es verdad que en 9 meses tú lo vas a poder resolver. ¿No se pueden reducir los apagones? ¿O hay acciones que sí pueden, por lo menos, aliviar el tema de los apagones? El problema es que, por ejemplo, vamos a coger el discurso del gobierno. Son averías, son que las redes están en mal estado. ¿Se enteraron ahora? No, se supone que ellos lo sabían antes de eso. Entonces, ¿qué pasa? Para tú corregir esas averías, ¿qué necesitas? Dinero. Comprar transformadores que no han comprado en 3 años. Cables, pero señores,
porque no soy yo. Déjame, aquí hay algo. Porque es que la prensa se ha hecho ver. ¿Qué dice este titular? Eso es de Diario Libre. Eso no es Bernardo Castellanos. Hay gente que pide que le instalen el 210. No hay cable. No, tú vas y solicitas, tú te mudas a un apartamento y pide que quiere tu contador. No hay contador. Y tú tienes que comprar el cable porque no hay cable. Y Edesur es de la menos mala. Es la que tiene una mejor gestión, vamos a decir, comparada con las otras. Pero mire la situación. En este peor, entonces, ¿qué pasa? Ahora hicieron un operativo de que es la peor de las distribuidoras, que tiene pérdidas sobre el 50%. Oh, Dios. En Santo Domingo Norte. Y arreglaron, pero allá ayer estaban los apagones en muchos sectores, la gente quejándose. ¿Y cómo resolvieron? Tuvieron que llevar una subestación móvil, porque no tienen transformadores para poder resolver eso. Ahora, sal a comprar, dale 1.000 millones a la distribuidora hoy día para que compre materiales. El transformadores, los cables y todo el equipo, porque estamos hablando de la operatividad del día a día. No es inversión para reducir pérdidas, sino para el día a día. Sálalo a comprar. ¿Tú crees que eso tenga anaqueles? No, tú tienes que hacer licitaciones, poner órdenes, y eso se fabrica. Porque eso no es como los tornillos o el cemento que se fabrica en serie, los contadores por pedido. Entonces, los procesos de licitación, los procesos de adjudicación, las impugnaciones que tienen las licitaciones normales, porque siempre hay gente que está inconforme. Poner la orden, la fabricación, lo que llega, eso toma un proceso de un año, más de un año. Entonces, por eso digo, la guagua se le fue. Entonces, si esto lo hubieran hecho al principio el gobierno, porque lo sabían, y ese era el discurso de oposición, hoy no hubiéramos tenido la crisis que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo se está sentado en una bomba de tiempo, que estamos en el riesgo de que esta situación que vivimos hoy día sea reiterativa y repetitiva en el corto plazo. Yo no digo que vaya a ocurrir, pero tú coges la misma discurso del gobierno, de lo mal que están las redes. Entonces no es verdad que en 15 días han resuelto ese problema. Bernardo, tú dijiste marginalmente en el otro segmento que la generación fundamental en todo el mundo es térmica. Sí. ¿Para qué se está apostando a la generación eólica y a la generación solar? Y estamos hablando ya casi de cuánto. Se está apostando a 1.000 megavatios, algo así. O sea, aquí, la eólica solar, la renovable, es una energía complementaria. Y yo diría, la apuesta es válida siempre y cuando tú hagas esta apuesta siguiendo las normativas y siguiendo las recomendaciones técnicas. Tú no puedes introducir este sistema, 1.000 megavatios de generación eólica y solar, que es una generación intermitente, impredecible, que no es despachable, que tú en un momento tú tienes una producción y viene una nubosidad, y entonces la energía solar cae de repente, y si tú no tienes almacenamiento para que te pueda suplir ese almacenamiento batería, que cuando esta energía cae te supla y se mantenga el sistema de transmisión y distribución con la frecuencia y el voltaje estable, tú estás sometiendo al sistema a un riesgo de apagones. Entonces aquí, por meterse en la ola de la energía renovable y la transición energética, han aprobado, desde mi punto de vista y desde mucha gente conocedora del sistema, una cantidad excesiva de proyectos eólicos y solar para entrar en un corto plazo. Entonces van a poner este país, y lo están poniendo, en un riesgo de apagones fuertes, no por avería, sino por fluctuaciones que produce la intermitencia de esa generación. Entonces, ahora fue que emitieron una resolución para exigir a partir del año que viene que los nuevos proyectos de eólico y solar tendrán que tener almacenamiento. Si tú tienes almacenamiento, tú puedes instalar la cantidad de energía renovable que tú quieras, porque no te va a afectar la operatividad del sistema. Pero además de eso, le venden a este país que en el corto plazo, aquí el año que viene ya vamos a tener 25% de energía a base de... Pero y eso no es bueno, Bernardo, porque siempre se habló de la diversificación de la matriz, de la generación de energía, y que era muy importante para el país apuntar hacia ese camino. De eso se habló durante años y veíamos como un logro cada vez que se hacían una de estas instalaciones, ya sean con agua, sol,
la que fuera, viento, y que era bienvenida, y que era necesaria. Pero yo estoy de acuerdo, pero respetando los aspectos técnicos de garantizar la estabilidad del sistema de transmisión y distribución, porque yo no me opongo a las renovables. Yo lo que digo es que usted no puede instalar 1000 megavatios para que entre en un año en un sistema que no tiene almacenamiento y energía que es intermitente, que no es predecible y que ahora puede y que en un momento puede estar generando su máxima capacidad y de repente el viento deja de soplar, la energía se cae y tú no tienes cómo dar respuesta. Esa es mi crítica. No, la decisión es correcta. Ahora, la hidroeléctrica es diferente, porque las hidroeléctricas tienen su batería propia, que son los embalses. El embalse es una batería donde tú almacenas agua y además las hidroeléctricas tú predices y decides a qué hora tú vas a generar y qué cantidad, siempre que tenga el combustible, que es el agua. Pero la solar y la eólica, bueno, es lo que la naturaleza me ¿El país debe seguir invirtiendo en hidroeléctrica? Financieramente, las hidroeléctricas prácticamente son inviables. ¿Por qué? Porque las hidroeléctricas, el 80% de su costo es obra civil. Y las hidroeléctricas están ubicadas en zonas donde solamente el acceso cuesta un dineral y donde para tú construirla tienen que hacer campamentos, o sea, una mini ciudad, tienen que instalar los equipos de generación para abastecer todo eso y el costo es muy alto. ¿Qué pasa? Bueno, la prueba en Monte Grande. Bueno, no, Monte Grande ni generación va a tener. O sea, Monte Grande, lo que se va a inaugurar es una empresa que es ahora mismo para riego y se han gastado 800 millones de dólares. Eso es para riego. Pero los proyectos que quedan y que está promoviendo el gobierno, por ejemplo, sobre todo EGI, que es la placeta, yo conozco ese proyecto porque yo participé en los años 80 en los estudios de ese proyecto y lo conozco mejor que todos los que están ahí en EGI, porque yo participé en todos los estudios que se hicieron. Y ese proyecto, en el año 86, cuando se concluyó, era un proyecto que estaba presupuestado en 160 millones de dólares. Se firma un contrato por 285. En el 2009, EGI recibe una propuesta de Andrade Gutiérrez por 700 millones de dólares por 80 megavatios. EGI la rechaza porque dice que es cara y que es antieconómica y no es rentable. Y hoy, 14 años después, el administrador de EGI le dice a esta sociedad que un proyecto que es 3 veces la capacidad, porque él está hablando de un proyecto de 200 megavatios, él dice que vale 800 millones. Y yo te digo a ti que ese proyecto de la placeta de 87 megavatios, el original, que un contratista, después de analizar toda la documentación que había, los estudios 86, y eso esencialmente no ha variado, porque fue un proyecto bien estudiado por Harsa, una de las empresas más acreditadas en el área hidroeléctrica. Ofertó 700 millones. De dólares. En el 2009. Entonces, 14 años después, tú me vas a decir que eso subió a 100 millones de dólares. Por Dios. O tú me vas a decir a mí que un proyecto que tiene más obra civil y más equipamiento cuesta 100 millones de dólares más caro. No, le están hablando mentira a este país. ¿Cuánto costaría? Ese proyecto, el original de 87 megavatios, que en el 2009 Andrade Gutiérrez, un contratista conocedor y experimentado con experiencia en grandes obras y en hidroeléctrica. Hoy día, ese proyecto cuesta no menos de 1.000 millones de dólares. El contrato de construcción, porque la inversión total sería como 1.400 cuando tú le metes los intereses. Es un elefante blanco. Y el que está promoviendo EGI de 240 de 40 megavatios, ese cuesta, el contrato de construcción, 1.500 millones de dólares por lo menos. Eso no se va a hacer. No, pero lo están empujando, engañando a esta sociedad, diciendo que son 800 millones. Entonces, eso es financieramente insostenible. Ahora, técnicamente usted lo puede hacer. Aquí hay 2 proyectos hidroeléctricos que podrían ser rentables, pero hay que completar los estudios, porque todos los estudios aquí, lamentablemente, se estancaron a los años 80. Después de eso, prácticamente los estudios no se actualizaron. Uno es el proyecto que se llama Altoyuna o Piedra Gorda, que está situado justo debajo de Río Blanco, que es una presa con una capacidad de 30 megavatios y un contraembalse que tiene la ventaja de que los accesos y la obra civil es prácticamente la presa, porque
Tú ahora mismo vas a Bonao y subes de Bonao a Tireo por la carretera y tú vas a ver el sitio de presa ahí a la derecha de la carretera, o sea que no hay que hacer acceso y además existe el campamento de cuando se construyó Río Blanco que tú lo puedes habilitar y la gente se puede quedar en Bonao. Entonces ese proyecto habría que actualizar los estudios y podría ser rentable. El otro es Amita, que es un proyecto de uso múltiple que está en el río Amina, en la cuenca del río Yaca del Norte, que tiene características para ser viable financieramente y económicamente. Porque, ¿qué pasa? Es que todos los proyectos que aquí se han identificado en los años 80, sobre todo en la CDE de Marcelo Jorge, y que Dios lo tenga en su gloria, son proyectos de menos de 20 megavatios. Y entonces, un sistema que ya está llegando a los 4.000 megavatios de demanda. 20 megavatios. O sea, y sobre todo cuando tú tienes energía renovable, que el costo de inversión es mucho más barato y menos riesgosa. Entonces, aquí lamentablemente esos proyectos que debieron haberse hecho en los años 80, 90, no se hicieron y también se les fue la guagua. Con dolor lo digo porque yo he echado mi vida en eso. Bernardo, como siempre, muy agradecido por todas las informaciones y las primicias que tú nos ofreces. No, Lástima que no te escuchen. Bueno, un gobierno de sordo y de ciego, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.